Cómo entrenar a tu dragón por Raven 991. Oye, Vomit Boy. Pásame una de esas uvas, ¿quieres? Jaune Ark, o el chico del vómito, como solían llamarlo, se detuvo con una uva a medio camino de la boca. ¿Se libraría alguna vez de ese estúpido apodo? El mareo era un problema mucho más común de lo que la gente dejaba entrever. Al otro lado de la mesa, Jan estaba sentada con las manos tras la cabeza, recostada en su silla lo más que podía sin volcarse. La pose le provocaba un efecto curioso en la parte superior, y Jaune tuvo que obligarse a levantar la vista hacia su rostro. A juzgar por las miradas de suficiencia que le lanzó, ella lo había visto. Jaune frunció el ceño por un instante, y su irritación aumentó cuando Jan tuvo el descaro de guiñarle el ojo. Sin darse cuenta, la uva que sostenía voló por los aires, dirigiéndose directamente a la cara de Jan. Jaune siguió la fruta por el aire, conteniendo la respiración mientras se acercaba cada vez más a su compañera rubia. Justo cuando estaba a punto de golpearla en la cara, se movió como un rayo, abriendo e inclinando la boca para atrapar la uva con la lengua. El aliento que había estado conteniendo se derramó mientras Jan masticaba felizmente la fruta, incluso dándole una sonrisa maliciosa mientras lo hacía. Buen lanzamiento, Vomit Boy. Tuvo un arco muy bueno. Jaune le lanzó otra uva. Jaune sonrió al oír cómo los estallidos se intensificaban. La olla que giraba sobre la suave llama temblaba levemente mientras los granos empezaban a reventar. El olor era increíble, y estaba deseando empezar a comer. Así continuó durante un minuto más o menos antes de que el ruido se apagara y las palomitas estuvieran listas. Las palomitas están listas, dijo Jaune, vaciando el contenido del bote en un par de tazones grandes, uno para cada equipo. Un segundo, dijo Ruby, de pie frente a la encimera de la cocina, mientras llenaba un plato de galletas. Listo. La pareja tomó sus bocadillos y salieron de las cocinas hacia los pasillos de Beacon. El camino a los dormitorios de Ruby y JNPR no fue muy largo, lo cual era mejor, para que ninguno de ellos derramara sus bocadillos al suelo. Jaune y Ruby no eran precisamente personas elegantes. Me pregunto qué película eligieron, dijo Jaune, sosteniendo un tazón de palomitas en cada mano. Es el turno de Jan. Así que, probablemente una comedia. O esa nueva película de Spruce Willis, dijo Ruby, intentando equilibrar sus propias torres de galletas para que no se cayeran al suelo. Bueno, al menos es mejor que Ren. Los líderes del equipo se estremecieron al unísono. Amaban a Ren, pero si tenían que ver un documental más sobre el antiguo imperio de Mistral o Malik el Hendido, tendrían que intervenir. Puedes decirlo otra vez. Los dos llegaron a las salas pronto. Esta vez, le tocaba a JNPR ser el anfitrión. Dentro, encontraron al resto de sus equipos, que ya lo habían preparado todo. Contra la pared, el pergamino de alguien se había expandido hasta convertirse en una pantalla más grande que cubría toda la pared, mientras que las camas y los cojines se habían trasladado al otro extremo de la habitación para que todos pudieran sentarse. En el suelo había una variedad de aperitivos y refrescos para elegir. Entonces, ¿qué estamos viendo?, preguntó Jaune, dejando uno de los tazones con los demás bocadillos y sujetando el otro contra su pecho. Azul. Fue Jan quien habló, y la mirada de Jaune se posó en la chica. Estaba sentada en su cama. Mientras el resto del equipo Ruby estaba sentado en los cojines o a los lados de las camas de JNPR, Jan estaba medio tumbado en la de Jaune, ocupando casi todo el espacio. Entrecerró los ojos. Ella sonrió con suficiencia. Ella sabía exactamente lo que estaba haciendo. Sin embargo, no iba a renunciar a su cama. Era el lugar más cómodo para sentarse a ver la película. Con palomitas en mano, se acercó a la cama y se dejó caer junto a Jan, que parecía el gato que había atrapado al canario. Simplemente se reclinó un poco para que su compañera rubia pudiera sentarse bien. Al hacerlo, la chica arqueó la espalda un poco más, dándole a Jaune una excelente vista de sus atributos. Jaune sintió que el calor le inundaba el rostro y se alegró de que Ruby hubiera elegido ese momento para apagar las luces. Ni siquiera quería pensar en cómo se veía su cara cuando Jan le rozó la espalda para sacar unas palomitas de su tazón. Una mirada a su derecha solo le permitió ver que ella seguía sonriendo, con sus dientes blancos brillando con la poca luz que entraba por la pantalla del pergamino. Jaune tomó un sorbo de su Coca-Cola rápidamente para distraerse, antes de clavar la vista en la pantalla. La película era, bueno, no era muy buena. Era una película clásica de Spruce Willis, donde interpretaba a un tipo duro, un agente de inteligencia retirado en este caso, que luego se enfrentaba a un montón de situaciones peligrosas. Era una fórmula probada, una que Jaune disfrutaba viendo antes de unirse a Beacon, pero simplemente no estaba a la altura de la realidad.
Por un momento, se preguntó por qué Jan los disfrutaba tanto. Sin embargo, ese pensamiento solo lo hizo pensar en su compañera rubia. La chica seguía tumbada de lado, pero ahora estaba pegada a la espalda de Jaune para ver mejor la pantalla. Su vientre desnudo se sentía tan caliente contra su espalda que era difícil ignorarlo, pero aún así hizo lo mejor que pudo. PSST. Hola, chico vomito. Jaune entrecerró los ojos de nuevo, olvidando casi por completo la vergüenza cuando Jan le susurró su apodo. Sus furiosos ojos azules se encontraron con los brillantes amatistas. ¿Me pasas una limonada?, preguntó. Por favor, con una, no pudo terminar, ya que Jaune había decidido usar las palomitas que sostenía para callarla. Solo que esta vez estaba demasiado cerca para lanzárselas, y simplemente se las metió en la boca sin pensarlo. No me llames así. Su susurro salió como un siseo. Incluso con la penumbra, Jaune pudo ver la sorpresa en el rostro de Jan con total claridad mientras intentaba procesar lo que estaba sucediendo. Siendo sincero, Jaune estaba más que sorprendido de sí mismo. No estaba seguro de qué esperar de Jan. ¿Estaría enfadada? ¿Lista para destrozarlo con sus ojos rojos y llameantes? Era más o menos lo que Jaune esperaba del luchador. Lo que no esperaba, sin embargo, era que sus ojos se arrugaran en una sonrisa mientras se apartaba y le besaba la punta de los dedos. Sintió un sonrojo intenso que regresaba con fuerza mientras el calor se extendía por su rostro. No le habría sorprendido que le saliera vapor por las orejas. Jan, en cambio, estaba sereno. Su compañera rubia simplemente se recostó, con una sonrisa de satisfacción en el rostro, claramente visible incluso en la oscuridad del dormitorio. Pedir algo de beber, pero puedes alimentarme si quieres, Vomit Boy. Por un momento, su enojo por el apodo lo dominó y simplemente metió otro puñado de palomitas de maíz en la boca abierta de la niña, ignorando la forma en que ella las masticaba felizmente mientras él se quejaba. Se había convertido en un juego para ella. Mientras Jaune intentaba que dejara de usar su temido apodo, Jan hacía justo lo contrario. Más específicamente, lo usaba cada vez que Jaune tenía comida. Mientras Jaune intentaba enseñarle a dejar de llamarlo chico vómito, ella se dio cuenta de que su principal método para callarla era mantenerla ocupada con la comida que tuviera a mano. El hecho de que le brindara amplia oportunidad de burlarse de su compañera rubia no le hizo daño. Así que, cuando llegó la siguiente noche de cine, se aseguró de volver a acostarse en su cama, sabiendo que no se la dejaría. Y he aquí que, cuando entró con su característico tazón de palomitas, no la decepcionó. La miró, frunció el ceño y se sentó a su lado. Sintió los músculos tensos de su espalda acomodándose contra su vientre desnudo, y no podía negar que Pirra estaba haciendo un excelente trabajo entrenando al chico. Se alegró de que Ruby hubiera inventado a chico vómito, porque llamar a Jaune fideo cuando ahora era todo musculoso no le parecía bien. Él mordisqueó sus palomitas al empezar la película, una especie de comedia romántica sobre dos personas que fingen ser la pareja perfecta para una boda. Era cine estúpido y sin sentido, pero mejor que lo que Ren había preparado. Se estremeció al recordar el documental de 3 horas sobre Malik el Destructor que habían visto hacía apenas 3 semanas. El movimiento le provocó cambios interesantes en algunas partes de su anatomía, y una sonrisa se dibujó en su rostro al sentir a Jaune tensarse contra ella, tensando los músculos de su espalda baja al sentir el roce de sus pechos contra su costado. Sin embargo, la película que estuvieran viendo no importaba tanto, no cuando tenía mucho mejor entretenimiento justo frente a ella. Jan se inclinó un poco hacia adelante, poniendo más piel en su espalda, sonriendo mientras lo sentía ponerse rígido nuevamente. Oye, Vomit Boy, ¿puedo? No terminó de preguntar, ya que de repente se encontró un puñado de palomitas en la boca. Estaban deliciosas. Sinceramente, Jaune hacía las mejores palomitas. Aunque meterse con él no fuera tan divertido, probablemente se habría acostado con él, aunque solo fuera para robar algunas. Sin embargo, cuando intentó retirar los dedos, ella decidió juguetear un poco más con él. En lugar de simplemente besarlo como la última vez, se inclinó un poco y lo tomó más en la boca. Con una sonrisa, lo chupó un poco y luego se echó hacia atrás. El dedo salió de su boca con un pequeño chasquido. Te encanta metérmelo en la boca, ¿verdad, Vomit Boy? Incluso con la poca luz, el rubor atómico que iluminaba su rostro era evidente, y Jan no pudo evitar reírse mientras le metía otro puñado de palomitas de maíz en la boca para callarla. Jan sonrió con sorna mientras saltaba sobre las puntas de los pies, estirando los brazos con indiferencia. Frente a ella, Jaune parecía un hombre a punto de ser condenado a muerte. Su rostro estaba pálido, sus manos temblaban en la empuñadura de su espada y escudo, y sus ojos se movían de un lado a otro como si la muerte estuviera de pie sobre su hombro. Y bueno, Jan no podía culparlo.
Claro, entrenar con Pirra le había hecho maravillas a su compañero rubio, evidente en el hecho de que ahora vencía regularmente a Cardin en la clase de combate, pero eso no ponía a Jaune a su altura. Yang no era la persona más humilde, pero no se equivocaba al decir que era una de las estudiantes más fuertes de su año. Mientras tanto, Jaune apenas estaba entrando en la mitad de la tabla. Ella no estaba segura de qué había hecho para enojar a la señora Goodwich, pero no podía haber sido nada bueno. De todas formas, lo esperaba con ansias. Aunque no estuviera a su altura, era lo suficientemente bueno como para excitarla, e incluso podría hacerle alguna cosita. Al pensarlo, la sonrisa de Yang se agudizó solo una fracción, aunque a juzgar por la forma en que se abrieron los ojos de Jaune, no lo había pasado por alto. Comenzar. Yang no lo pensó dos veces cuando la señora Goodwich anunció el inicio del combate. Colocó a Ember Celica detrás de ella y disparó. Las llamas brotaron tras ella y la luchadora salió disparada hacia adelante. Soltó un grito de alegría, deleitándose con la mirada de terror que se dibujó repentinamente en el rostro de Jaune. A pesar de eso, no se quedó paralizado. En cambio, adoptó su postura, con el escudo alzado frente a él, preparándose para el impacto. Con un fuerte estruendo, similar al de un gong resonando en la sala de conferencias convertida en arena, el guantelete de Yang se estrelló contra el escudo de Jaune. El brazo de Jaune se dobló, y Yang soltó una carcajada al lanzar otro puñetazo antes de que él pudiera recuperarse. Jaune intentó apuñalarla para distanciarse, pero Yang no se lo permitió. Se balanceó hacia un lado como un tallo de hierba al viento, dejando que la espada pasara a su lado sin hacerle daño mientras lanzaba otro puñetazo. Esta vez, sin embargo, activó el mecanismo de disparo de su guantelete justo cuando estaba a punto de hacer impacto. Fuego y perdigones salieron disparados del cañón como el aliento de un dragón, impactando el escudo con la fuerza de un camión. Incluso con el escudo recibiendo el impacto, chispas blancas como el magnesio saltaron de Jaune mientras se tambaleaba hacia atrás, mostrando su aura visiblemente por un instante. Sin embargo, Yang no se rindió, y otro puño enguantado se estrelló contra la guardia del chico, que se había levantado apresuradamente mientras intentaba recuperar el equilibrio. Él no lo hizo. El puño se estrelló contra su escudo como una bomba. Jaune, con el equilibrio aún desequilibrado, no opuso mucha resistencia. Su compañero rubio se estrelló contra el suelo con el estruendo del acero. Su espada, escudo y armadura chocaron entre sí. Hubo una ligera pausa en la pelea, ya que ninguno de los combatientes se movió. Jaune, aturdido por los fuertes golpes que acababa de recibir, se alegró mucho del respiro y se tomó un momento para ordenar sus pensamientos y elaborar una estrategia. Yang, por otro lado, también estaba pensando. Podía esperar a que Jaune se levantara y seguir luchando como atacante, su método de combate preferido. O podía unirse a él en el suelo y forcejear. Ambas opciones probablemente la llevarían a la victoria, pero forcejear le daría la oportunidad de provocar un poco más al otro chico. Será cuestión de luchar, decidió. Antes de que Jaune pudiera apartarse y ponerse de pie, Yang se abalanzó sobre él. La luchadora se estrelló contra él, y su aura atenuó el impacto que, de otro modo, la habría dejado con moretones durante días. Rápidamente, enredó sus extremidades con las suyas, más largas. Envolviéndolo como una lapa, lo apretó con más fuerza hasta niveles incómodos, y la expresión de Jaune dejaba claro que él lo sentía. La amatista brillante y el azul océano dolorido se miraron fijamente mientras Yang se inclinaba hacia adelante, quedando su rostro a centímetros del de Jaune. ¿No puedes soportar el calor, Vomit Boy? Yang nunca lo admitiría, pero la molestia casi enojada que se encendió en los ojos del chico hizo que su estómago se apretara y sus labios se animaran ligeramente más. No me llames así. Yang se inclinó más cerca y sus extremidades se apretaron sobre las de él mientras lo hacía. ¿Qué vas a hacer al respecto? Vomitar. No pudo terminar la frase cuando, de repente, un par de labios calientes y húmedos se estrellaron contra los suyos. Era ardiente, violento y explosivo. Sabía a uvas. Jaune, por otro lado, no podía creer lo que estaba haciendo. Su pequeño juguete llevaba semanas en marcha, y aún no estaba seguro de qué había hecho para merecer su odiado apodo. Bueno, sí lo sabía, pero el mareo por movimiento era mucho más común de lo que la gente solía admitir. Lo que sí sabía era que Yang, probablemente demasiado sorprendido por su audacia, se relajó al inclinarse aún más hacia él. Por mucho que quisiera quedarse así una hora más, sabía que, una vez que la realidad la alcanzara, Yang probablemente estaría listo para matarlo de verdad esta vez. Así que aprovechó su breve descuido y se zafó de su agarre antes de aferrarse a su hombro y pierna. De pie, sintió que Yang forcejeaba mientras recuperaba el sentido, pero ya era demasiado tarde.
Con una exhalación profunda y un tirón, Jaune giró, lanzando a su compañera rubia con toda la fuerza que pudo reunir. Yang agitó brazos y piernas, desesperada por mantener el equilibrio en su involuntaria huida por la sala de combate, pero fue en vano. Surcó el aire describiendo un elegante arco, se estrelló contra el suelo con un golpe sordo, rodó por el suelo antes de detenerse y ponerse de pie con suavidad en un solo movimiento. No podía creer que hubiera hecho eso. Sintió que su cabello se encendía con llamas, la luz florecía a su alrededor mientras la furia y la vergüenza la invadían. Sin darse cuenta, los ojos amatista que habían estado clavados en los ojos azul océano de Jaune se tornaron de un vibrante carmesí. Ganador, Jaune Arc. La voz de la señora Goodwitch atravesó el pasillo como un cuchillo caliente a través de la mantequilla, lo que hizo que Yang se detuviera por un momento cuando estaba a punto de atacar al caballero. ¿Qué? Yang se giró, mirando fijamente todo lo que entraba en su campo de visión. Al hacerlo, sin embargo, vio exactamente dónde estaba. Fuera del ring. La línea blanca como el hueso que delimitaba la arena de tierra se burló de ella al encontrarla a solo un par de metros frente a ella. No podía creerlo. Jaune no solo la había superado, sino que también la había vencido en un combate. Si bien fue por el ring, fue una derrota. La vergüenza se unió a la mezcla de furia y vergüenza mientras miraba fijamente la línea que seguía burlándose de ella en silencio. La señora Goodwitch les ofreció consejos a ambos. Yang, sin embargo, no oyó nada, sumida en sus pensamientos. Jaune, de igual manera, no oyó ni una palabra de lo que decía la señora Goodwitch. Sin embargo, no lo regañaban, así que supuso que nadie había visto realmente lo que había hecho. Debieron de pensar que fue un cabezazo. Algo que agradeció enormemente mientras se dirigía al vestuario de chicos para cambiarse el equipo de combate. Pero, al quitarse la pechera, la pesada armadura metálica casi le desprendía la ropa interior sudada, algo lo agarró del hombro como un torno. Antes de que pudiera reaccionar, giró sobre sí mismo, casi tropezando mientras sus pies luchaban por encajar con el torso, y se estrelló contra los casilleros que tenía detrás. Frente a él, Yang estaba de pie, con el cabello aún dorado y los ojos aún rojos como el carmesí. En vez Celica había sido desactivada, convertida de nuevo en los brazaletes que Yang rara vez se quitaba. En ese estado, sin embargo, recibir un disparo probablemente sería la menor de las preocupaciones de Jaune. Su corazón latía con fuerza mientras ella se inclinaba más cerca de él, mostrando ligeramente los dientes, y a pesar de tener casi medio pie de altura sobre ella, se sentía pequeño. «Crees que eres astuto, ¿verdad, Vomit Boy?» Y así, de repente, el miedo desapareció, reemplazado por una molesta sensación de zumbido que lo hizo enderezarse ligeramente. «Sí». Jaune casi mordió las palabras, como si fueran tan ásperas que se le engancharan en los dientes al salir. Ambos se inclinaron un poco más hacia adelante, sus narices casi se rozaron. «¿Qué vas a hacer al respecto?», preguntó, retándola aún más. Digan lo que quieran de Yang Xiaolong, pero nadie la había visto jamás rehuir un desafío. Se inclinó hacia adelante, chocando su boca con la de Jaune. El beso fue potente, violento y apasionado. Oh, en una sola palabra, el beso era Yang. Finalmente, la pareja tuvo que separarse, jadeando con más fuerza que incluso en medio de su combate. El rojo carmesí se había transformado en una amatista brillante que atravesó a Jaune. ¿Qué te parece, chico vómito? Oh, cállate. Jaune se lanzó hacia adelante nuevamente, sus labios se encontraron con los de ella en un beso tan apasionado como el anterior. Al final, Jaune nunca logró que ella dejara de llamarlo así, pero descubrió que no le importaba tanto cuando callarla era tan divertido.